García Márquez sabe comunicar la realidad cotidiana de la manera más mágica y maravillosa, y al mismo tiempo describir las cosas más maravillosas e increíbles con la más absoluta naturalidad. Sus novelas no evitan el lado sombrío de la vida, pero tienen el poder encantador y misterioso de las fábulas de antaño. Yo, como ustedes, me estoy muriendo de la curiosidad de oírle hablar sobre su juventud. Me da muchísimo gusto, pues, y muchísimo honor, cederle la palabra al más mexicano y al más universal de los colombianos, Gabriel García Márquez. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de dónde encontrarme. Preguntando por aquí y por allá entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos, donde yo iba todos los días a las 12 y a las 6 de la tarde a conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió: vaya con cuidado porque son locos peligrosos. Llegó a las 12 en punto. Se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición. Se me plantó enfrente, mirándome a los ojos con la sonrisa de picardía de sus días mejores, y antes de que yo pudiera reaccionar, me dijo: soy tu madre. Era ella, en efecto, Luisa Santiago Márquez Iguarán. Algo había cambiado en ella que me impidió reconocerla a primera vista. Tenía 45 años y no nos veíamos desde hacía 4. Sumando sus 11 partos, había pasado casi 10 años encinta y por lo menos otros tantos amamantando a sus hijos. Había encanecido por completo antes de tiempo. Los ojos se le veían más grandes y atónitos detrás de sus primeros lentes bifocales, y guardaba un luto cerrado y serio por la muerte reciente de su madre, pero conservaba todavía la belleza romana de su retrato de bodas, ahora dignificada por un aura señorial. Antes de nada, aún antes de abrazarme, me dijo con su estilo ceremonial de siempre: vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa. No tuvo que decirme cuál, ni dónde, porque para nosotros solo existía una en el mundo, la vieja casa de los abuelos en Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y donde salí poco antes de cumplir los 8 años para no volver a entrar nunca más. Iba a cumplir 22 años el mes siguiente. Era ya 2 veces infractor del servicio militar y veterano de 2 blenorragias, y me fumaba cada día, sin premoniciones, 60 cigarrillos de tabaco bárbaro. Bigote silvestre, cabellos alborotados, pantalones de vaquero, camisa de grandes flores y sandalias de peregrino. En la oscuridad de un cine, y sin saber que yo estaba cerca, una amiga de entonces le había dicho a alguien: el pobre Gabito es un caso perdido. De modo que cuando mi madre me pidió que fuera con ella a vender la casa, no tuve ningún estorbo para decirle que sí. Ni mi madre ni yo, por supuesto, hubiéramos podido imaginar siquiera que aquel cándido paseo de solo 2 días iba a ser tan determinante para mí que la más larga y diligente de las vidas no me alcanzaría para acabar de contarlo. Hasta la adolescencia, la memoria tiene más interés en el futuro que en el pasado,
así que mis recuerdos del pueblo no estaban todavía idealizados por la nostalgia. Lo recordaba como era, un lugar bueno para vivir, donde se conocía todo el mundo, a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Al atardecer, sobre todo en diciembre, cuando pasaban las lluvias y el aire se volvía de diamante, la Sierra Nevada de Santa Marta parecía acercarse con sus picachos blancos hasta las plantaciones de banano de la orilla opuesta. La única manera de llegar desde Barranquilla a Aracataca era una destartalada lancha de motor por un caño excavado a brazo de esclavo durante la colonia y luego a través de una vasta ciénaga de aguas turbias y desoladas hasta la misteriosa población de Ciénaga. Allí se tomaba el tren ordinario que había sido en sus orígenes el mejor del país y en el cual se hacía el trayecto final por las inmensas plantaciones de banano, con muchas paradas ociosas en aldeas polvorientas y ardientes y estaciones solitarias. Ese fue el camino que mi madre y yo emprendimos a las 7 de la noche del 26 de febrero de 1950, bajo un aguacero diluvial fuera de tiempo y con 32 pesos en efectivo que nos alcanzarían apenas para regresar si la casa no se vendía en las condiciones previstas. Los vientos alisios estaban tan bravos aquella noche que ya en el puerto fluvial me costó trabajo convencer a mi madre de que se embarcara. Mi madre y yo nos tomamos por asalto 2 sillas de hierro del corredor central y allí nos dispusimos a pasar la noche. Tal como ella temía, la tormenta vapuleó la temeraria embarcación mientras atravesábamos el río Magdalena, que a tan corta distancia de su estuario tiene un temperamento oceánico. Yo había comprado en el puerto una buena provisión de cigarrillos de los más baratos, de tabaco negro y con un papel al que poco le faltaba para hacer destraza, y empecé a fumar a mi manera de entonces, encendiendo uno con la colilla del otro, mientras leía Luz de Agosto, de William Faulkner, que era el más fiel de mis demonios tutelares. Mi madre se aferró a su camándula, como de un cabrestante capaz de desencallar un buldózer o sostener un avión en el aire, y de acuerdo con su costumbre no pidió nada para ella, sino prosperidad y larga vida para sus 11 huérfanos. Su plegaria debió llevar a donde ella quería, porque la lluvia se volvió mansa cuando entramos en el caño y la brisa sopló apenas para espantar a los mosquitos. Mi madre guardó entonces el rosario y durante un largo rato observó en silencio el fragor de la vida que transcurría en torno de nosotros. Yo había desertado de la universidad un año antes, con la ilusión de vivir del periodismo y la literatura sin necesidad de aprenderlos, animado por una frase que creo haber leído en Bernard Shaw. Desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. Es imposible explicar el poder devastador de una vocación dominante, la única pasión capaz de disputarle sus fueros al amor, y en especial la vocación artística, la más misteriosa de todos, a la cual uno consagra la vida íntegra con toda su alma, para hacer algo que al fin de cuentas, dicho con la mano en el corazón, no sirve para nada. Cuando sentí como una revelación sobrenatural que había encontrado por fin la ocasión propicia para decirme lo que sin duda era el verdadero motivo de su viaje, y empezó con el modo y el tono y las palabras milimétricas que debió madurar en la soledad de sus insomnios desde mucho antes de emprender el viaje. Tu papá está muy triste, me dijo. Ahí estaba, pues, el infierno tan temido. Empezaba como siempre, cuando menos esperaba y con una voz sedante que no había de alterarse ante nada. Solo que por cumplir con el ritual,
pues conocía de sobra la respuesta, le pregunté, ¿y eso por qué? Porque dejaste de estudiar. No dejé de estudiar, le dije, solo cambié de carrera. La idea de una discusión a fondo le levantó el ánimo. Tu papá dice que es lo mismo, dijo. A sabiendo de que era falso, le dije, también él dejó de estudiar para tocar el violín. No fue igual, replicó ella con una gran vivacidad. El violín lo tocaba solo en fiestas y serenatas. Si dejó sus estudios fue porque materialmente no tenía ni con qué comer. Pero en menos de un mes aprendió telegrafía, que entonces era una profesión muy buena, sobre todo en Aracataca. Yo también vivo de escribir en los periódicos, le mentí. Eso lo dices para no mortificarme, dijo ella, pero la mala situación se te nota de lejos. ¿Cómo será que cuando te vi en la librería no te reconocí? Yo tampoco la reconocí a usted, le dije. Pero no por lo mismo, dijo ella. Yo pensé que eras un limosnero. Me miró las sandalias gastadas y agregó, y sin medias. Es más cómodo, le dije. 2 camisas y 2 calzoncillos, uno puesto y otro secándose. ¿Qué más se necesita? Un poquito de dignidad, dijo ella. Pero debió decirlo sin pensarlo, pues enseguida lo suavizó en otro tono. Te lo digo por lo mucho que te queremos. Ya lo sé, le dije, pero dígame una cosa. ¿Usted en mi lugar no haría lo mismo? No lo haría, dijo ella, si con eso contrariara a mis padres. Entonces le dije riéndome, atrévase a mirarme a la cara. Pero ella me esquivó con seriedad porque sabía demasiado lo que yo estaba pensando. No me casé mientras no tuve la bendición de mis padres, dijo. A la fuerza, de acuerdo, pero la tuve. Estábamos en la Ciénaga Grande, otro de los grandes mitos de mi infancia. La había navegado varias veces cuando mi abuelo, el coronel Nicolás Ricardo Márquez, me llevaba de Aracataca a Barranquilla para visitar a mis padres. En la estación de lluvias estaba a merced de las tormentas de la sierra. Desde diciembre hasta abril, cuando el tiempo debía ser manso, los alisios del norte se la embestían con tales ímpetus que cada noche era una aventura. Mi abuela materna, tranquilina y guarán, no se arriesgaba a la travesía sino en casos de urgencia mayor, después de un viaje de espantos en que tuvieron que buscar el refugio hasta el amanecer en la desembocadura de un río. Aquella noche, por fortuna, era un remanso. Desde las ventanas de proa, donde salía a respirar poco antes del amanecer, las luces de los botes de pesca flotaban como estrellas en el agua. Eran incontables y los pescadores invisibles conversaban como en una visita, pues las voces tenían una resonancia espectral en el ámbito de la madrugada. Acodado en la barandilla, tratando de adivinar el perfil de la sierra, me sorprendió de pronto el primer zarpazo de la nostalgia.